Buenas, vamos a hablar sobre fuentes de alimentación conmutadas. Los integrantes de nuestro grupo, Valeria Borja, Tito Toscano y mi persona, Enzo Sánchez. Siguiente. Las fuentes conmutadas, en comparación a las fuentes lineales, tienen como gran ventaja la eficiencia, ya que las fuentes lineales tenían graves problemas en minimizar las pérdidas. Por eso, utilizamos fuentes conmutadas que lo que utilizan para conseguir este objetivo es un transistor en zona de corte y saturación. De esta forma, se tienen periodos de tiempo en las que la corriente y la tensión son nulos. Esto se logra convirtiendo la tensión de entrada en una señal cuadrada, siendo el concepto básico de las fuentes conmutadas. Siguiente. Entre las distintas configuraciones de fuentes conmutadas tenemos Bad Step Down. En esta configuración, la tensión de salida es menor que la tensión de entrada, es decir, es un convertidor elevador. La Bad Step Up, la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada. La Bad Bus Inverter, la tensión de salida es opuesta a la tensión de entrada. Y la Flyback, que posee una configuración similar que el Inverter, pero su funcionamiento se basa en dos o varios inductores acoplados. Posee la ventaja de permitir obtener varias salidas de tensión. Siguiente. Configuración Bar Step Down. Esta configuración reduce el valor de tensión respecto a la tensión de entrada. Esta configuración posee un filtro LC después del transistor de conmutación, cuyo circuito simplificado sería el que podemos ver en la diapositiva. Siguiente. El funcionamiento Bad Step Down. Primero, tenemos el transistor de conmutación en saturación, es decir, switch cerrado. La corriente en el inductor aumenta en forma lineal. En este periodo, la corriente que circula por el inductor carga el capacitor y además alimenta la carga. Siguiente. Funcionamiento Bad Step Down. En el segundo periodo de tiempo, el transistor de conmutación se abre y la tensión de alimentación de in desaparece y entonces el inductor genera una tensión inversa para poder mantener la corriente circulando a través de él. Esto hace que el diodo se polarice en directa y cierre el circuito formando por el inductor. Capacitor, carga y diodo. Y aquí tenemos las ecuaciones características. A continuación, tenemos las gráficas de características de este convertidor Bar Step Down, las gráficas de voltaje, de corriente respectivas y nuestra gráfica correspondiente al voltaje de salida. A continuación, mi compañera Valeria. La siguiente configuración es la Bus Step Up. Esta configuración se caracteriza por aumentar el valor de la tensión respecto a la tensión de entrada. Utilizan los mismos componentes que la configuración anterior, pero ordenados de diferente manera. El funcionamiento de esta configuración consiste en que cuando el switch está cerrado, la corriente solo circulará por la bobina y el transistor, ya que el diodo estará en inversa. La corriente crecerá de manera lineal. Aquí podemos ver nosotros la ecuación de la corriente. Cuando el switch de esta configuración se abre, en este momento el inductor invierte la polaridad de su caída o tensión para mantener la misma corriente y de esta manera forma una tensión que suma al voltaje de entrada y así la tensión de salida será mayor que la tensión de entrada. Durante este periodo el capacitor está cargado y a su vez la carga es alimentada. Cuando pasa a saturación nuevamente, es el capacitor quien alimenta a la carga. Aquí tenemos las gráficas características de esta configuración, como la corriente pico, los voltajes de entrada y el voltaje de salida, que en este caso sería la ganancia. Otro tipo de configuración es la Buck-Bus Inverter.
Entonces, esta configuración toma la tensión de entrada y produce una tensión de salida opuesta a la polaridad, la cual puede ser una magnitud mayor o menor que la de entrada. El funcionamiento de este tipo de configuraciones: cuando el switch está cerrado, la corriente circula por el inductor produciendo una corriente que aumenta linealmente. Durante este tiempo, el capacitor, quien suministra la corriente eléctrica, esta energía es entregada por el capacitor, debe ser recuperada mientras el switch está abierto. Cuando el switch se abre, la corriente sobre el inductor decrece, haciendo que éste genere una tensión inversa, la cual hará que se polarice en directa el diodo y cerrará el circuito teniendo un inductor como generador, el cual suministra corriente al capacitor y a la carga. Y aquí tenemos de igual manera las gráficas características de este tipo de configuración del buck-bus inverter. A continuación, mi compañero. Bien, esta es la configuración flyback, ¿sí? A diferencia de las otras configuraciones o como convertidores, como la elevadora o la reductora, esta configuración tiene dos bobinas acopladas, como podemos ver, y asimismo se maneja por una señal de switch. Esta señal de switch, como vemos, puede ser una modulación de ancho de banda, ¿no? Que es la que se conoce como el PWM control. Esta modulación de ancho de banda, de pulsos, puede ser generada de formas diferentes. Una de esas es por medio de un MOSFET o de un BJT, o también de un LM555 en una configuración especial en la cual le podemos dar un ancho a esta señal y asimismo un periodo diferente, de acuerdo a las necesidades. Entonces, lo que se basa aquí es que simplemente tenga dos estados, el estado de encendido y el estado de apagado. Entonces, cuando está en el primer estado, ¿sí? La bobina primera acoplada es la que se energiza y se induce un voltaje al bolivianado secundario y por ahí circulará la corriente que conocemos, la corriente de pulsos. Esa corriente primero llega al capacitor y no puede pasar a través del diodo, por lo tanto va directo a la carga. En el segundo estado, cuando la corriente, como la bobina secundaria ya quedó energizada, entonces se produce una descarga y esta es la que pasa a través del diodo y así mismo llega a la carga, ¿sí? De esas dos maneras es como funciona esta configuración. Las configuraciones reductores y elevadores no llevan dos bobinas acopladas. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Esta configuración, a diferencia de las otras, bueno, tiene su propia forma de voltaje de salida, en la cual involucra el voltaje de entrada, un periodo de encendido, que es el periodo que toma en que se actúa esta señal PWM, la señal de ancho de pulso, dividido para el periodo, y le restamos así mismo el tiempo de encendido, y por la relación de vueltas de estas bobinas acopladas. No confundir con un transformador original. Recordemos que estas fuentes conmutadas o estos convertidores no usan transformadores gigantescos porque son de baja potencia. Usan bobinas acopladas que al igual que los transformadores tienen una relación de vueltas. Siguiente, por favor. En cuanto a las aplicaciones, bueno, hay demasiadas aplicaciones en cuanto a estos convertidores. Por lo general se los usa bastante en las computadoras. La gran ventaja de tener este tipo de convertidores es que mediante una sola fuente, nosotros podemos tener diferentes voltajes de salida, claro, a baja potencia, que pueden alimentar diferentes partes del circuito sin necesidad de estar creando otras fuentes y usando más transformadores. Por lo general se usa este tipo de pulsos, transformadores de pulso, que son bobinas acopladas, y que mediante las configuraciones diferentes, si queremos elevar o reducir, o si queremos hacer otro tipo de configuraciones, dependiendo de las necesidades, la que se va a alimentar las diferentes partes del circuito de una computadora. Y también, bueno, se usan en lo que son los cargadores. Si nosotros vemos los cargadores celulares, ya no llevan un transformador pesado y gigantesco, ¿no? Sino es algo sencillo. Si los abrimos, veremos las bobinas acopladas y estas configuraciones que están aquí, lo cual hacen que obtengamos un voltaje de salida, como por ejemplo 5 voltios o 12 voltios, y una corriente por hora que es la que va a cargar nuestro celular. Eso ya dependerá como quien dice, de la relación entre la carga y lo que es el capacitor. Eso es todo.